Bendito eres, Adonai Eloheinu, te damos gracias por este tiempo tan especial, este tiempo del comienzo de los meses, donde se renueva hoy la luna y nos permite presentarnos delante de ti a través de estos medios, para así poder exaltar tu nombre sobre todas las cosas, para darte la primicia de estos comienzos. Te hemos adorado, Padre. En tu nombre hemos levantado nuestras manos, alabanzas y adoración a ti. Te damos gracias, Padre, por traernos a este tiempo, por la bendición, Eloheinu, de estar en tu presencia. Te pido, Abba, que tú, así como renuevas los meses, tú renueves nuestros corazones, que tú los transformes, que tú alumbres nuestro caminar, que tú nos restaures, Padre, que tú nos sanes de todas las cosas, Abba, que necesitamos ser, que tu intervención sea sobre nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Te pido, Abba, que esta palabra que hoy voy a compartir con mis hermanos, tanto los que están conectados como aquellos que la van a escuchar en el futuro, sean unas palabras que marquen, que transformen y que quede grabada en nuestros corazones, que podamos ser ese reflejo de la transformación que hace tu palabra y podamos ser ese reflejo tuyo aquí en la tierra. Por los méritos de Mashiach te lo pedimos y te damos gracias, Abba. Amén, amén, ve, amén. Así como anunció el pastor Amados, hoy comenzamos, estamos, que se comienza el mes de Tamuz. Estamos en el cuarto mes del calendario hebreo que comenzó con Nisan, como ya sabemos. Y para dar una breve introducción de lo que sucedió en este mes, eh, encontramos en la Mishnah, que es la repetición o enseñanza, que también se pueden conocer o se conocen como la ley oral, aquellas enseñanzas que no todo lo encontramos, ¿verdad? A través de la palabra, pero sí está en esa enseñanza que fueron transmitidas, como ya hemos escuchado y aprendido. Así que, según ellos, según los sabios, obviamente está también lo que está dentro de lo que es la escritura, la Torá. También hay otras que conocemos que así sucedieron por esa transmisión. Y estos eventos, ellos los enumeran en cinco y los vamos a ver rápidamente, amados. Los cinco sucesos que ocurrieron en este mes de Tamuz. Número uno, Moshe rompe las primeras tablas de la ley, y sobre este tema es que hoy voy a dirigir mi enseñanza sobre este punto, y es cuando descendió Moshe del monte Sinaí y vio al pueblo que adoraba el becerro de oro junto con sus ritos que lo acompañaban. Otro suceso que pasó fue que se detuvo el sacrificio diario, el Corban Tamid, en el primer templo. Durante el asedio de los babilónicos cesó el sacrificio continuo al no hallar cordero para ofrecer en sacrificio, y eso lo leemos en Daniel 8:11. También en este mes se abrió la brecha en la muralla de la ciudad en la época del segundo templo, y la descripción es que, marcando el fin de una era para el judaísmo, lo que conllevó al exilio judío conocido como la diáspora, como ya hemos escuchado en muchas enseñanzas. Apóstolos quemó un rollo de la Torá también en este mes, y este trágico momento se hace públicamente, que definitivamente es un suceso muy triste, y una imagen de idolatría fue colocada en el templo. La casa de Elohim fue contaminada con idolatría, levantando en el lugar donde habitaba su presencia. Así que vemos como sucesos que son tan significativos y tan tristes y lamentables, suceden en este mes. Además está decirle que nuestro almanaque que nosotros damos a la congregación,
está que el 17 de Tamuz se hace un ayuno y precisamente ese ayuno consiste en estos sucesos que ocurrieron, donde el pueblo se porta en arrepentimiento, en Teshuvá hacia Elohim nuevamente y cuando ustedes lo vean y digan a Dios cuál es la razón, por qué se ayuna este día, que en este año creo que cae el 13 de julio, el 17 de Tamuz, sepan y recuerden estos sucesos que ahora mismo les estoy enumerando. Entonces, vamos a ver qué aconteció antes de que Moshe destruyera las tablas de la ley. O sea, vamos a ver estos eventos. Entre los eventos que recordamos sucedieron muchos eventos. Entre ellos está lo que fueron las 10 plagas, los sucesos, el pueblo fue liberado de manera extraordinaria, con situaciones, estas plagas que en lo que celebramos Pesaj, ¿verdad? Ya conocemos y estudiamos sobre esto. Se conmemora el Pesaj, obviamente el pueblo comienza a salir de Egipto, comienza a cruzar, está la trayectoria del desierto, donde ahí recibieron el maná, donde ahí también se sació la sed de ellos. El Eterno hizo tremendas cosas en medio del pueblo mientras pasaba por el desierto. Y también podemos ver entonces la invitación o el pacto del Sinaí, lo que ocurre, que es lo que nosotros todos conocemos ya, cuando celebramos Shavuot, ¿verdad? Que es cuando el Eterno comienza y se encuentra con el Eterno, con el Eterno se manifiesta al pueblo para entregar entonces la ley. Así que quiero hacer ese repaso para que veamos cómo el pueblo comienza con unos sucesos y poderes maravillosos y extraordinarios, milagros extraordinarios. Así que este pueblo conocía lo que de lejos había, de oídas había escuchado, como dice, ¿verdad? La palabra, que la historia la sabían, la repetición, aun cuando estaban en Egipto. Obviamente ellos conocían la trayectoria desde Abraham y todo lo que hemos estudiado. Estamos muy relacionados con estas enseñanzas que hemos adquirido y que se han estado dando hace pues un par de Shabbat que está dando la pastora Flor, así que estamos relacionados con esto de lo que es el pacto. Y todo este suceso llega a este momento en Shemot 24:1-3 que lee, y a Moshe le dijo Elohim, sube hacia mí con tu hermano Aarón y sus hijos y los 70 líderes de Israel, y se harán de postrar y se habrán de postrar desde lejos. Y se acercará Moshe solo ante Elohim y ellos que no se acerquen y ninguno del pueblo ha de subir a él. Y fue Moshe y le refirió al pueblo todo lo que dijo Elohim y todas las leyes. Y respondió todo el pueblo a una sola voz. Y dijeron, todas las cosas que hemos dicho, que ha dicho Elohim, perdón, nosotros lo haremos. Y escribió Moshe todas las palabras que le dijo Elohim. Y esta expresión, ¿verdad?, de los hebreos es muy elocuente. Dice, lo haremos. Esa palabra, lo haremos, es naaseh, que quiere decir actuar, andar, avanzar y convertirse. Cumpliremos incondicionalmente. El pueblo está diciendo, mira, nosotros lo haremos. O sea, cumpliremos incondicionalmente todos los mandamientos, que en definitiva está haciendo esta declaración, construyendo a sí mismo, como dice la palabra, un compromiso con el pueblo. Así que vemos al pueblo respondiendo con aceptación de cumplir con los mandamientos
y estatutos que los habían de distinguir de los demás pueblos de las naciones. ¿Por qué? Porque obviamente ellos sabían, aquí como leímos, se refirió a todo el pueblo lo que dijo Elohim y todas las leyes. O sea, ellos estaban conscientes del momento en que estaban, delante del momento en que estaban. Estaban haciendo un pacto, conocían perfectamente eso. Entonces, vemos como el pueblo, para este momento sabemos y hemos estudiado que el pueblo se había purificado. Y estaban esperando como un pueblo preparado, porque se habían preparado, se habían purificado, habían entendido y comprendido, así que estaban esperando escuchar lo que Adonai les iba a entregar. No era algo que estaba ajeno a ellos. Recordemos, amados, esas palabras. Nosotros lo haremos. Y vemos aquí entonces el pacto del Sinaí. Dice, y Moshe, en Shemot 24 leemos, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Elohim ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Elohim ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Recordamos cada vez que hablamos, cada vez que vemos esto de lo que es, hay sangre, dice que la otra mitad de la sangre sobre el altar la roció. Estamos entendiendo que es un pacto. Esto es un pacto, como bien cuando estudiamos sobre Abraham, cuando el Eterno hizo un pacto con Abraham. Así que ellos están muy relacionados. Y estas palabras que están viendo aquí, que puse en un cuadrito, es Sefer. Esa palabra Sefer la quise traer para que vieran el significado, dice cuando dice que, y tomó el libro, o sea, no fue que tomó cualquier cosa, o sea, tomó las palabras del Eterno, las tenía, o sea, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Ellos estaban conscientes, amados. Y esta palabra que dice que haremos todas las cosas y que ha dicho y obedeceremos, habla sobre lo que no solamente lo haremos cuando escuchamos, la palabra escuchar, como muchos hemos ya estudiado, es benishma y viene de la raíz primaria que es shama, que es oír con inteligencia, con atención. Escuchar para obedecer. O sea, una persona entonces dócil está hablando sobre eso. Dice, haremos todas las cosas que Elohim ha dicho y obedeceremos. O sea, la haremos porque hemos escuchado. O sea, tenemos que escuchar, tenemos que tener esa conciencia de que nosotros haremos cuando escuchamos. Nosotros respondemos a algo que hemos escuchado para obedecer. Y eso era lo que estaba aconteciendo en estos momentos el pueblo de Israel. Haremos y obedeceremos. Entonces, con esta expresión manifestaron, mostraron su firme y leal predisposición o disposición de cumplir y acatar todos los preceptos, aunque aquellos que no alcanzan a comprender su significado, también ellos estaban en la disposición de obedecer. En esto consiste, y esto era lo que yo pensaba, en esto consiste lo que es una fe auténtica en Elohim. Esta decisión que vemos aquí de nuestros antepasados compromete a todos los descendientes amados por igual. Aunque el pueblo de Israel, el pueblo hebreo era el que estaba en este momento en el monte Sinaí. Esta respuesta de ellos no solamente fue por ellos, sino fue por aquellos que aún
estaban allí y aún aquellos que estaban por llegar. Inclusive dicen los sabios, aún los que estaban por nacer en un futuro, o sea que conllevó todo esto. Por eso nosotros cuando celebramos Shavuot, nosotros volvimos a hacer un compromiso. Cuando el pastor le dijo, ¿aceptas la Torá? Todos nosotros individualmente dijimos, sí, la acepto, sí, la recibo. Es volver al Sinaí. De eso se trata Shavuot. Así que estamos en igual, amados. Hacemos el mismo compromiso. Es el mismo pacto que es renovado cada Shavuot. Entonces, el pueblo respondió, haremos y escucharemos, porque la voluntad del pueblo quedó plasmada delante del Supremo. Cada vez que tú y yo lo hacemos, también nuestra voluntad está plasmada delante del Eterno. Fue un compromiso a siempre escuchar. Este momento del pacto Sinaí, este momento de cuando celebramos Shabbat, porque lo quiero traer nuevamente a nosotros. No lo veamos esto como algo que pasó, sino es algo diario, cada vez. Es como un pacto que se renueva, se va renovando en nuestro ser, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que necesitamos. Somos personas que necesitamos recordar ese pacto. El pacto que hicimos, nuestro compromiso, nuestra lealtad al Eterno. Y es un compromiso, amado, que siempre, de siempre escuchar la voz del Eterno. La teoría va acompañada de la práctica, amado. El estudio va acompañado de la acción. Es el nivel más sublime a que uno puede aspirar para vivir según lo que Hashem espera de cada uno de sus hijos. De eso se trata. Eso es lo que queremos nosotros alcanzar. Eso es lo que yo quiero transmitir. Eso es lo que Adonai, más que yo, eso es lo que Adonai quiere transmitirnos. Y con este trasfondo, ¿verdad? Con esta introducción, quiero ir al tema en esta noche, que es la revelación. ¿Qué nos revela esta noche? ¿De qué nos habla este mes? Y ya leyó el pastor el versículo que voy a compartir, de lo cual lo traigo. Porque después de esta experiencia que hemos hablado, de todo esto que ha acontecido, Moshe sube al monte Sinaí, vemos como dice el texto, dice, cuando ya estuvieron cerca del campamento, observó el becerro, está hablando de Moshe, cuando ya estuvieron cerca del campamento, observó el becerro y las danzas en torno suyo, y se enfureció Moshe, y arrojó de sus manos la tabla y la destrozó en pedazos a los pies del monte. Los sucesos que el pueblo había experimentado, que mencioné anteriormente, del episodio del becerro de oro de este momento, habían sido olvidados. Elohim había realizado una serie de milagros, de actos portentosos, poderosos, para liberar y guiar al pueblo. El Eterno fue fiel, el Eterno se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque Él es fiel y los libró. Y el proceso nada más, si nosotros vamos a pensar de cómo fue ese momento y ese suceso, amado, de cómo el Eterno envió tantas plagas, y cada plaga, como cuando se tomó la clase de Pesach, eran dioses. La hermana Marisol le fue explicando plaga por plaga y cuál era el Dios que ellos creían, ¿verdad? Deidades que fueron derrubadas. ¿Por qué? Porque el Eterno iba demostrando quién era realmente el que tenía el poder, quién era el que era soberano, el que estaba por encima de todas esas cosas. Pero por sobre todas las cosas, amado, derrumbó dioses, derrumbó los dioses que muchos de los egipcios tenían, o todos los egipcios, ¿verdad? Y de lo cual también el pueblo de Israel sabía que adoraban, porque ellos habitaban allí. Así que vemos cómo la salida de Egipto y su trayectoria por el desierto hasta llegar a este momento había sido de grandes prodigios, de maravillosas experiencias con el Eterno. Y estos sucesos
muestran claramente que su presencia estaba con ellos, que Él era un Elohim fiel a su pueblo. Vamos entonces a ver qué nos revela entonces, por eso lo tituló La revelación de Tammuz. ¿Qué nos revela este mes? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Y qué podemos aprender de la historia de nuestro pueblo en ese entonces para poderlo aplicar a nuestras vidas? Número uno, ruptura del pacto. ¿Qué aprendemos o qué enseñanza nos dejan estos acontecimientos a nuestras vidas? Acordémonos los primeros 5 que yo mencioné al comienzo de lo que había sucedido en Tammuz. ¿Qué rupturas ocurrieron o acontecieron? La del pacto, la de la comunión, la de la seguridad, de la verdad y de la pureza. Yo me voy a enfocar en algunos porque si no, no sería una reflexión. Pero estos cinco que menciono fueron las rupturas de este acontecimiento. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la instrucción y las leyes del Eterno, el pueblo abajo se desesperó y cayó en idolatría. Y el resultado vemos que fue devastador. Rompieron el pacto o olvidaron el pacto que habían hecho con Elohim. Esto no solo fue una historia antigua, hoy también podemos experimentar rupturas similares, amados. El 17 de Tammuz no solo recuerda lo que se perdió, sino lo que aún puede ser restaurado si como pueblo uno se vuelve el rostro a Elohim. Por eso es que este día lo separamos con ayuno, con teshuva, con arrepentimiento. Porque cuando examinamos nuestras vidas podemos darnos cuenta, amados, que muchas veces no estamos lejos de este acontecimiento, que muchas veces el pacto se ve fracturado, que muchas veces la comunión se ve fracturada, que muchas veces la seguridad se ve fracturada, la verdad también y la pureza. Los mandamientos fueron dados para que funcionemos, amados. Así como el cuerpo tiene órganos esenciales que funcionan y armonizan para que nos mantengamos con vida, asimismo, amados, los mandamientos dados por Hashem, conocerlos y vivirlos, hacen que funcionemos correctamente en nuestro mundo, en nuestra vida espiritual. Ese es el propósito de los mandamientos del Eterno. Vamos entonces a hablar un poco de lo que es la ruptura del pacto. Dice, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Hashem. No fue cualquiera quien lo escribió. Inclusive no fue ni Moisés mismo el que lo escribió. Fueron escritas por el dedo del mismo Hashem. Pero Moisés al bajar, imagínense la experiencia de Moisés, teniendo esta experiencia tan extraordinaria con el Eterno. Y bajar y encontrarse, dice más Moisés, o Moisés arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Estas tablas que fueron escritas por el dedo de Adonai se hicieron polvo ante el pecado del pueblo. Muchos sabios dicen que cuando Moisés bajó del Sinaí, dice que las piedras eran livianas. Y cuando se encuentra con este suceso cuando se levanta el becerro de oro, dice que las letras fueron quitadas de las tablas. El Eterno las quitó. Y dice que eso se hizo pesado a los brazos de Moshe. Y dice que muchos interpretan que fue muy pesado para él y por eso las arrojó. Cualquiera que haya sido el peso de ver el pueblo en un acto tan denigrante,
es pesado. Antes de la idolatría, el tener este acto de idolatría hace pesado. Porque el Eterno dice que su carga es ligera. Y como es ligera, ¿qué es lo que hace pesado? Que a veces se nos hace pesado y es el pecado. Es infringir la palabra del Eterno. Sí que vemos aquí que el compromiso del pueblo de obedecer fue olvidado rápidamente. Y respondió todo el pueblo a una sola voz. Recordemos lo que el pueblo lo hizo. Olvidaron rápidamente las palabras que ellos dijeron. Todas las cosas que ha dicho Elohim, nosotros las haremos. Y una de las cosas que yo miraba en esto, en esta enseñanza, es que la impaciencia debilita, fractura la fe. El pueblo se desesperó. Moshe no llegaba y ellos decidieron, pensaron que Moshe había muerto y obviamente levantan este becerro de oro. Así que el pueblo no esperó en fe en el tiempo preciso y oportuno. Y enseguida que ellos entendieron en su mente, ¿verdad?, la tardanza de Moshe, buscaron una solución humana. Y es que muchas veces, amado, la solución, por no decir siempre, la solución humana no es la mejor solución. Entonces, ¿qué nos enseña o qué nos quiere transmitir esto? La importancia de ser precavidos. Tengamos cuidado cuando Elohim tarde en respondernos. ¿Cómo nosotros reaccionamos? El pecado de la idolatría quebrantó la comunión e hizo olvidar las experiencias que habían visto de parte de Hashem. Ellos habían sido testigos oculares, amados. No estamos hablando de otro pueblo. Estamos hablando de los que fueron testigos oculares de cómo el poder de Hashem había destruido todos los ídolos de los dioses egipcios. Y estas tablas representaban el pacto de Elohim. Y ellos estaban comprometidos. Es como el matrimonio. Ambos están comprometidos con votos que hicieron voluntariamente. Y para que funcione el matrimonio, deben mantenerse los votos de ambas partes. No solamente de una parte, de ambas partes. Y cuando una de las partes falta a ese pacto, se fractura. Y eso fue lo que pasó en este momento. El pacto, la invitación, el Eterno estaba llamando al pueblo hebreo como una novia. Quiero pactar contigo. Yo quiero ser para ti ese esposo fiel. ¿Y qué nos enseña o qué nos enseña o qué nos quiere transmitir la ruptura del pacto? Mientras esperamos, amado, debemos esperar con virtudes de un pueblo santificado, de un pueblo que espera con fidelidad. La debilidad del pueblo en este día marcó el futuro de los descendientes. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos cómo una cosa siguió llevando a la otra. Cómo en este mes se recuerda no solamente el levantamiento del becerro de oro, sino otros acontecimientos que marcaron la historia de este pueblo. Vimos cómo ocurrieron grandes tragedias en la historia de nuestro pueblo Israel en este mes. El alma de la nación quedó marcada en este día, así como quedó también marcado el 9 de Av, que fue el relato de los 12 espías. Así que vemos cómo una cosa trasciende a la otra y trasciende a la otra. Cuando no hay una reparación, cuando no hay un momento donde nos podamos encontrar, porque obviamente vamos a ver siempre cómo el Eterno tiene reserva, reserva a un pueblo remanente, siempre hay un remanente. Tenemos que estar conscientes de eso. ¿Quiénes somos nosotros?
y que se puede lograr. En un momento dado pueden haber momentos de situaciones donde se nos oscurecen los pensamientos y las situaciones, pero siempre hay una salida que el Eterno siempre da, siempre cambia. Este acto fracturó la relación directa con Elohim. Como un pueblo que había tenido grandes experiencias de la presencia y el poder de Adonai, pudo caer en el pecado de la idolatría. ¿Cómo? Como un pueblo. Puse y pensé de conexión, la necesidad de tener algo visible para creer. Cuando entramos en el pacto con Elohim, se requiere tener un corazón que esté dispuesto a una entrega sin condiciones propias. Vemos cómo la idolatría trae una desconexión espiritual, lo cual nos muestra cuán frágil puede ser o es la fe cuando no se cultiva constantemente. Entonces me pregunto y les pregunto, amado, ¿hay algo en nuestras vidas que esté quebrantado o que esté quebrantando tu comunión con el Eterno? Puede ser el descuido espiritual. Se vio reflejado cuando olvidaron las palabras del Eterno y olvidaron su respuesta a Adonai. Olvidaron que en un momento dado ellos dijeron, haremos y obedeceremos. Otra cosa que pensé fue la indiferencia, amado. Acomodarme a lo que me convenga más a mí puede ser otra señal. Pienso qué promesas he roto para dejarme llevar por la desesperación o por la presión del entorno en que vivo. Y muchas veces el Eterno tarda un tiempo en responder a nuestras oraciones. ¿Cómo respondemos entonces mientras esperamos? Tendemos a desviarnos, dudar de sus palabras. Y hay una porción bíblica que a mí me gusta mucho. O me desvío, o dudo de sus palabras, o nos aferramos a Elohim con estas palabras. Se encuentra en Habacuc 2, 3-4, que dice, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Yo le repito mucho esta porción bíblica a mis hijos, a las personas, cuando me la digo a mí misma, cuando se está pasando por situaciones difíciles. Yo le digo al Eterno, aunque la visión tardare, yo me aferro porque sé que no tardará. Y muchas veces, amados, tenemos que tener y reflexionar sobre esto. Estas lecciones que nos deja la historia. No podemos perder la esperanza. Aunque se tarde un poco sus promesas, no podemos perder la esperanza. Así como el reloj avanzó o avanzaba en ese tiempo, ¿verdad? En que Moshe descendiera del Sinaí y el reloj estaba pasando y el tiempo estaba pasando y el pueblo estaba por recibir los mandamientos. Así también el reloj profético está avanzando, amado. Y ya han pasado miles de años. Vemos cómo las profecías se están cumpliendo delante de nosotros. El hecho de que tú y yo creamos o no creamos en estas profecías, amado, no crean que no va a pasar. Si creo, creo que van a pasar. Y si no creo, también van a pasar.
Así que tenemos una gran responsabilidad con nosotros mismos y con nuestra generación, no solamente con nosotros, amados, con la generación. Este es el mensaje de este mes. No repitamos la historia. Cuidémonos, cuidémonos, cuidémonos con mucha devoción, con mucha entrega, con mucha santificación, con mucho compromiso con el Eterno. Renovemos nuestras mentes y nuestro entendimiento, como dice la palabra, porque el tiempo está aconteciendo. El reloj profético de Adonai está corriendo. Y es cuando más nosotros tenemos que estar apegados y aferrados a Él. ¿Cómo no se fractura el pacto? Si vemos cómo se fractura el pacto, ¿cómo no se fractura? Y es teniendo fe. La palabra en Hebreos 11:1 dice que la fe se describe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír, lo que estaba hablando hace un momento atrás, y el oír por las palabras de Eloá. No cualquier palabra, amado, las palabras de Eloá. Y Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto significa, amado, que la fe no es simplemente creer, no es algo sin vivencia, es todo lo contrario, es convivencia, es con firmeza, estar firme, es confiar, es estar seguro en las palabras del Eterno, inclusive aun cuando podamos entender a nuestros ojos naturales que se tarda. La fe es creer en todo, que en todo nuestro entorno y en nuestro diario vivir, y más en los tiempos que estamos viviendo. Se requiere, amado, fe. Agradamos a Elohim cuando tenemos fe, amados, porque su palabra así lo dice. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario, amado, es necesario. Mientras más conozcamos de Elohim y más intimamos con Él, nuestra alma y nuestro espíritu va alimentándose de una fe que supera las circunstancias en que nosotros nos encontramos. Eso, amado, es fe. Vamos a ver la ruptura de la seguridad. Porque de la seguridad, porque en el mes de Tammuz se abrió una brecha en la muralla de la ciudad. Y cuando leía esto de la seguridad, vino a mi mente el corazón, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón se puede fracturar. Esta porción bíblica me lleva a meditar que las grietas en nuestra vida espiritual nos hacen vulnerables y necesitan ser restauradas antes que los enemigos entren y saqueen nuestros muros. Protege, amado, tu identidad. Guardar el corazón protege tu identidad, protege mi identidad, tus valores y tus emociones de lo que puede dañarlos. Esa es nuestra responsabilidad. Sé vigilante, vigila tu propio corazón. No lo pongas en manos de otro. Amados, muchas veces ponemos nuestro corazón en las manos de otras personas. Y eso nos hace frágiles y ruptura la seguridad. Tenemos que ser vigilantes.
Todo lo que haces en tu vida fluye desde el interior. Las palabras, las acciones y las decisiones provienen de lo que se lleva en el corazón. Todo, amado, fluye desde el interior. Por eso tenemos que guardarlo, tenemos que examinarlo. Guarda tu corazón. Representa más que solo los sentimientos. Se refiere al centro de tu ser, de nuestro ser, de las intenciones, de las decisiones. Es la fuente de pensamientos y emociones. Representa la naturaleza interna y de ahí es donde está la verdadera identidad. Lo que somos, lo que decimos, cómo vivimos, es lo que representa nuestra verdadera identidad. Protege, hermano. Vamos a proteger nuestros corazones de no contaminarnos con aquello que lo daña, con aquello que no lo haga apto para que habite la presencia del Eterno. Por eso es que el Eterno dijo, escribiré estas palabras en tu corazón. Porque cuando están en el corazón, la intención cambia. Cambian los pensamientos, cambian las emociones. Podemos ser personas que justas, que juzguemos justamente. Proteger el corazón, amado, es no dejar que se contamine con el pecado, con la idolatría, con las malas influencias, con pensamientos negativos, contrarios a los pensamientos que Adonai tiene. No solamente que tiene, sino que tiene de nosotros mismos. Y muchas veces ese es nuestro peor enemigo, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Así que protejamos nuestro corazón. ¿Cómo evitamos esas fiestas en nuestras vidas espirituales? Llénanos de la palabra de Elohim. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Examina tus intenciones. El Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. Vivir en obediencia. Deuteronomio 11:13 dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh, vuestro Elohim, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. La oración. Amado, la oración es crucial para mantener una comunión constante con Elohim y buscar su dirección. Nos llevará siempre a lugares seguros. Y esto todo se resume con este versículo, Jeremías 29:12. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Elohim siempre, amado, está dispuesto a sanarnos, a restaurarnos de nuestras grietas espirituales y del alma. Nos conduce por un camino sin desvío, nos mantiene con corazones sanos y aptos para que habite su presencia. Nuestros corazones, nuestras mentes y almas no serán traspasadas mientras hagamos esto por el enemigo con el propósito de desviarnos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. La oración es nuestra línea de comunicación con Elohim. Y esto, amados, protege nuestra identidad. Mientras más yo me apego al Eterno, más claro yo tengo dónde está mi identidad. Mientras más yo busco su presencia, estoy siendo vigilante. Mientras todo fluye de una manera como el Eterno quiere trabajar en nuestros corazones y en nuestras vidas, va fluyendo ríos de agua viva dentro de nuestro ser.
Hay que tener tiempo, amados, más que nunca de convertirnos en adoradores, porque hay muchas cosas en el mundo que llaman nuestra atención y que muchas veces nosotros lo vemos como algo extraordinario y ahí se va el corazón tras eso. Pero cuando nos convertimos realmente en adoradores, siempre vamos a estar prestos a escuchar esa voz, tanto en la oración como en la adoración. Porque muchas veces pedimos, 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 pero pocas veces adoramos. Y estas dos cosas van a la par. Mientras más yo busco del Eterno, mientras más yo oro, más razones tendré para adorar al Eterno. Siempre habrá una alabanza en mi boca. Y esto hace que en nuestro caminar no haya desvío. Estamos claros qué significa y lo que es esperar en el Eterno. Nos mantiene no solo con corazones sanos y aptos para que habite su presencia, sino que no somos vulnerables ante el enemigo. Porque la verdadera seguridad es la presencia de Elohim. Y eso lo sabemos, amado. No son las circunstancias. Porque la salida a nuestras circunstancias no siempre la vamos a ver. A veces solo se siente, se instruye, amado, se revela, se muestra, muchas veces no. Pero si estamos apegados en la fe, si estamos apegados en la oración, si nos estamos llenando de la palabra de Elohim, si examinamos nuestras intenciones, podremos vivir en obediencia. Otro suceso fue la ruptura de la verdad. Y esta ruptura de la verdad dice que la revelación de Elohim, sus mandamientos y decretos y estatutos fueron profanados. Quemar un sefer de la Torah es símbolo de borrar identidad y sabiduría. ¿Por qué? Porque en Tamuz vimos como Apóstomo, un general romano, muchos dicen que griego, otros tienen solamente, para mí, no importa de dónde haya sido, fue un hombre que no tenía ningún temor del Eterno. Quemó un sefer de la Torah. Y esto es un suceso muy, muy fuerte que tiene que haber vivido el pueblo al ver esto. ¿Saben lo que es un sefer de la Torah? Cuando uno lo ve, el deseo de uno es aferrarse a él y uno se aferra a esas palabras y quiere que traspase el corazón. Así me ver entonces un hombre, un impío, sacarlo no solamente del templo, sino quemarlo. Eso tiene que haber sido un momento muy terrible y una ruptura de la verdad. Entonces, ¿cómo puede haber una ruptura de la verdad? ¿Qué me dice entonces esto a mí? ¿Cómo explicarlo, este suceso? Y dice que aunque los enemigos pudieron destruir algo tan sagrado como un sefer de la Torá, no pudieron destruir la Torá misma. No lo pudieron hacer, amado, porque la Torá ya vivía en los corazones del pueblo, en las mentes de ellos estaba escrita. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso lo vemos en este momento. Ellos lo quemaron, pero esas palabras no pasaron. Y esto nos enseña a estudiar y a vivir Torah con todas nuestras fuerzas, amado. Cada vez que la estudiemos o que la enseñamos, participamos en la bendición, porque es una bendición y una victoria sobre la destrucción cuando fue quemada. Quisieron con este acto borrar la identidad y la sabiduría que había en ella escrita, mas no lo lograron.
Se quemó la Torá, pero el alma del pueblo se quedó encendida. Aunque fue una tragedia, fue también un despertar, un renovarse espiritualmente para el pueblo. A lo largo de la historia, los que odiaban la Torá y todo lo que tenía que ver con el pueblo judío, solo provocaron un deseo más ferviente del pueblo de conectarse con ella misma. Entonces, ¿cómo podemos responder a la destrucción con reconstrucción, amado? Lo que quisieron destruir fue una reconstrucción para el pueblo, porque fortalecieron el estudio de la Torá. El fuego que los enemigos usaron para destruir el rollo no apagó la luz de la Torá que estaba guardada en los corazones de cada uno de ellos. Al contrario, en cada generación ha brillado más fuerte y eso lo vemos hasta nuestros días. El fuego físico jamás podrá apagar la luz espiritual interna de aquellos que se apegan a la Torá. Esa verdad es permanente, no se puede borrar. La Torá es la verdad, amados. Lo hemos dicho tantas veces, esa es la verdad. Es la verdad absoluta de Elohim. Y al contrario de este acontecimiento, lo que hizo fue que brillara más fuerte en los corazones del pueblo judío. Y fue tan fuerte que ha llegado a nosotros. Como bien dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Aun cuando enfrentamos oscuridad en nuestro diario vivir, la Torá sigue siendo nuestra guía, nuestra luz en medio del caos. También hubo una ruptura de la pureza. Vemos aquí en el Shemot, Éxodo 32:25, dice, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aquí vemos separación del pecado y alinearnos con la santidad. Un llamado, amado, tú nos habla de un llamado a tomar una postura. Elohim siempre busca valientes que se levanten por él. Siempre, amado, lo va a buscar. Él siempre buscará quienes se alineen a la verdad. Y eso lo vemos. Seguir a Hashem requiere decisión y acción. Los levitas no solo se acercaron físicamente, tomaron una acción difícil, restaurar el orden espiritual, porque sabemos que los levitas fueron los que servían en el templo. La fidelidad no es pasiva, a veces implica separarse del mal, aunque duela. ¿Por qué pongo hasta aunque duela? Porque imagínense este pueblo, aquellos que decidieron no hacerlo, el dolor que causó, la tristeza que causó. La pregunta sigue estando vigente hoy en día. ¿Quién está por mí? No se trata solo de creencia, sino de un compromiso visible. Hay días en que todo el pueblo de Israel ayuna como consecuencia de estas calamidades, amado. Dice la palabra en Levítico 26:40, dice, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y también porque procedieron con hostilidad contra mí. Cada uno, amado, debe utilizar estos días para realizar una introspección y hacer teshuvá, arrepentimiento. Dado que el fundamento esencial es un día de ayuno, es motivar a la persona a que se arrepienta. Esta pregunta, amados, entonces sigue vigente. ¿Quién está por mí? Y más en estos tiempos.
en estos tiempos donde vemos cómo el pueblo pasa por la guerra, cómo sufren, cómo la persecución. Y muchas veces, amados, nosotros nos debemos de detener y pensar en un momento dado, igualmente nosotros estaremos en esto. Y lo estamos cada día. ¿Quién está por mí? Somos un pueblo diferente. Somos un pueblo con una identidad. Somos un pueblo con leyes de santidad. Somos un pueblo con leyes que nos hacen distintos. No permitamos que se nos sea borrada esa identidad. No permitamos, amados, que eso se apague, que la luz se apague. No permitamos que nuestros corazones se dañen, sino por el contrario, hagamos como los levitas. Cuando se preguntó, ¿quién está por Adonai? Ellos se levantaron y se pararon. Que eso sea en este tiempo, amado, para cada uno de nosotros. Oremos. Bendito eres Adonai Eloheinu, Rey del universo. Nos presentamos delante de ti, Abba, pidiéndote que tu palabra cale en nuestros corazones, que seamos recipientes, que podamos no solamente escucharla, oírla, sino que podamos aceptarla con un compromiso, Abba. Ayúdanos, Padre, a que nunca olvidemos que somos un pueblo especial, tu especial tesoro. Pero así también como tú nos llamas, Padre, a vivirlo, a vivir en nuestro diario vivir. Que podamos cada día estar más consagrados a ti, que podamos cada día estar más separados del mundo y de todo aquello que nos separa de ti, Padre. Enséñanos a andar, corrígenos cuando nos tengas que corregir, sana cuando nos tengas que sanar, restáuranos cuando tengas que restaurarnos. Limpia nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestras emociones, que siempre vayan al acorde de lo que está reflejado en tu Torah. Y no permitas, Padre, que ninguno de nosotros se desvíe ni a diestra ni a siniestra en los procesos, en las pruebas, en las dificultades, y que podamos ser como los levitas, que cuando le preguntaron, ¿quién está por mí? Podamos levantarnos hasta el último día de nuestras vidas. En Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén.